Muy buenos días, mi nombre es Camila Rojas y el día de hoy mi grupo y yo les vamos a presentar el análisis completo que realizamos sobre el proceso de trabajo de una empresa, Bompan, aplicando herramientas de la ingeniería de métodos. En Bompan analizamos el proceso del café americano, un producto de alta demanda. Aplicamos ingeniería de métodos para evaluar tiempos, movimientos, ergonomía, con el fin de detectar mejoras que optimicen la eficiencia y el desempeño del puesto de trabajo. Como objetivo general, analizamos el proceso de elaboración del café americano para identificar, mejorar y optimizar el desempeño laboral. Como objetivos específicos, describimos el flujo operativo, el build-up, el diagrama de recorrido, el layout y recopilamos tipos estándar. El café americano es uno de los productos más solicitados en Mumbai. Su preparación combina un expreso con agua caliente, mediante un proceso estandarizado y manual, lo que le convierte en un producto ideal para analizar tiempos, movimientos y oportunidades de mejora en eficiencia. Bueno, ahora vamos con el análisis macro. En factores políticos tenemos que la cafetería debe cumplir con normas de higiene, manipulación de alimentos y seguridad laboral. En factores económicos tenemos que la inflación y el tipo de cambio modifican el costo de insumos y equipos. En factores sociales tenemos que cambios en hábitos de consumo exigen bebidas personalizadas y procesos estandarizados. Como también tenemos en factores tecnológicos, nuevas maquinarias de café que reducen en tiempos y errores. En factores ecológicos tenemos que crece la demanda de materiales sostenibles y reducción del plástico. En factores legales tenemos que se debe de cumplir con normas de seguridad ocupacional y ergonomía en el trabajo. Ahora vemos la descripción del proceso en prosa. La preparación de un café americano en una cafetería se realiza en tres etapas. Primero, se alista el equipo y el puesto de trabajo, asegurando que la máquina esté en buenas condiciones y lista para operar. Luego, se dosifica y extrae el café. Se mide y prensa el café molido en el portafiltro. Se encaja en la máquina y se inicia la extracción del expreso. Finalmente, se añade agua caliente al expreso para completar la bebida. Se incorporan los complementos solicitados por el cliente y se entrega el producto finalizando el proceso. El doc muestra de manera detallada cada una de las operaciones necesarias para preparar un café americano, desde el encendido de la máquina hasta la entrega final al cliente. Este diagrama permite identificar qué actividades agregan valor y cuáles son inspecciones o operaciones. El DAP profundiza en cada actividad del proceso e incluye tiempos, instancias, movimientos y tipos de acciones como operación, transporte o inspección. Esto permite identificar actividades que no agregan valor como desplazamientos innecesarios o inspecciones repetitivas. En el plano se muestra la distribución general de la cafetería. El salón comedor es el área principal del local donde se ubican las mesas para los clientes y se observa que el espacio es amplio con una buena circulación y un ambiente cómodo para el consumo. La zona de la cafetería que aparece en el plano como área de preparación y atención se puede identificar también la vitrina exhibidora donde se presentan los productos al cliente antes de realizar el pedido. Y el recibidor corresponde al espacio de ingreso ubicado frente a la vitrina, que es el primer punto de contacto visual del cliente con el local. En el diagrama bimanual, el proceso analizado es la limpieza de la máquina de expreso, que es una actividad diaria importante para asegurar la calidad del café y el buen estado del equipo. En la parte superior del formato se muestran los datos generales del proceso, como nombre de la actividad, el operario, la fecha y una descripción del área de trabajo, donde se indica que el barista trabaja de pie y con los equipos cerca. El diagrama se divide en dos columnas, mano derecha y mano izquierda, donde se detallan los movimientos realizados por cada mano con símbolos que representan acciones como agarrar, usar o sostener. Esto permite observar que ambas manos trabajan de forma coordinada, realizando tareas al mismo tiempo. Además, identifican tiempos muertos, lo que indica que el proceso es fluido y bien organizado. Finalmente, el resumen del diagrama ayuda a evaluar si el método de trabajo es eficiente o si se necesitan mejoras. El diagrama de recorrido, este diagrama se construyó usando el DAP, pero en lugar de mostrar los pasos en una tabla, en el diagrama se colocaron sobre el plano de la cafetería. Es decir, cada operación del DAP fue ubicada en el lugar físico donde realmente se realiza dentro del local. Los números que aparecen en el plano representan los pasos del proceso, empezando desde que el operario toma los insumos, luego pasa al molino, después se dirige a la máquina de expreso y continúa con el área de preparación y pues finalmente llega al punto de entrega. Las líneas que se observan muestran el recorrido real que hace el trabajador dentro de la cafetería durante la preparación del café y de esta manera se permite ver claramente por dónde camina, cuántas veces cambia su zona y qué tan largo es el desplazamiento.
Este diagrama sirve para identificar si el recorrido es eficiente o si el trabajador camina más de lo necesario entre estaciones de trabajo. Bueno, a continuación empezaremos explicando el estudio de tiempos. Esto se logró en base a que grabamos un video viendo todos los pasos que se seguían constantemente hasta llegar al producto final, ¿no?, que tenemos, que sería el café. Tenemos un video recolectado con las 10 muestras diferentes para poder llegar a este estudio de métodos con los datos respectivos. Como primera estación tenemos la preparación del equipo y el puesto de trabajo, que serían cosas básicamente normalmente que se utilizan, como encender la máquina del café, la limpieza de los portafolios, el puesto de los vasos y todo este tipo de cosas, ¿no? Como segundo tenemos como estación 2 tenemos la dosificación y extracción del café. Estas cosas ya son más como tomar la porción del café molido, nivelar y compactar el café, encajar los portafolios, supervisar también, por supuesto, que todo esté funcionando de manera correcta. Y bueno, en este caso tendremos un tiempo promedio más o menos de unos 25 segundos por ahí, que es lo que hemos llegado. Y ahora sí llegamos a la parte más larga, que sería la estación 3, que sería el completado del producto y la entrega. Bueno, acá ya hay factores más como detener la máquina, que básicamente sería ya culminando el proceso de la acción de hacer el café, servirlo en un vaso, ponerle la cañita, este tipo de pequeños detalles, que daría un tiempo promedio más o menos de 11, y ya con esto se estaría culminando las 3 estaciones y por ende también los tiempos, ¿no? Primera estación, que es la dosificación del café y el uso del molino rojo. Aquí se realiza la molienda y preparado del café en el portafiltro. En esta zona el barista tiene a su alcance la tolva, los granos de café y el prensador, entre otros utensilios. Esto permite trabajar con orden y evitar movimientos innecesarios, ya que todo se encuentra cerca y dentro del área de trabajo. La segunda estación está ubicada junto a la máquina de espresso, que es de color negro. En este espacio se realiza la extracción de café y el armado de la bebida. Aquí se coloca la taza, se acciona la máquina y se controla el flujo del espresso mientras se supervisa el color y la textura de la bebida. Y la altura de la cafetera y la mesa fue pensada para que el trabajador tenga una postura cómoda y no realice esfuerzos innecesarios. En la primera estación, que es la limpieza y preparación, el barista realiza tareas como limpiar la máquina y revisar los utensilios. En esta zona se requiere un nivel máximo de 300 lux, ya que es importante visualizar bien los restos de café y mantener la higiene del área. En la segunda estación, que es la preparación del café, el nivel de iluminación debe ser mayor, porque aquí el trabajador dosifica el café, supervisa la extracción y controla el flujo del espresso. Por eso se recomienda alrededor de 400 lux, especialmente en la zona del molino y la máquina, para asegurar precisión y calidad en el producto. Y en la tercera estación, que es el completado del producto y entrega, el barista añade agua, tapa el vaso y entrega el café al cliente. En esta parte se mantiene un mínimo de 300 lux, pero lo más recomendable es trabajar con unos 350 para asegurar que el vaso esté bien servido. Ahora determinaremos el nivel de ruido de 3 estaciones de trabajo. Estación 1, molino de café. Es la estación más ruidosa. El molino produce entre 75 y 85 decibeles y el nivel promedio de trabajo llega a unos 80 decibeles. Estación 2, máquina de expreso. Aquí el ruido es constante pero menor. La bomba de la máquina genera de 60 a 70 decibeles y la lanza de vapor llega de 70 a 75 decibeles. Estación 3, área de entrega. Es la zona más influenciada por el ambiente local y los clientes. Los niveles varían entre 65 a 70 decibeles debido a conversaciones, música y manipulación de utensilios. Análisis antropométrico de la estación de extracción. Para que el 95% de los trabajadores trabaje cómodo, la altura de la barra debe estar de entre 95 a 100 centímetros. La altura del grupo de máquina debe estar de entre 100 a 110 centímetros. La profundidad útil debe ser de 45 a 60 centímetros. La distancia del molino debe estar entre 30 a 60 centímetros. La altura del vaporizador debe estar entre 100 a 110 centímetros. Espacio para los pies de 10 a 15 centímetros hacia adentro. Puede haber algunas opciones que se pueden ajustar, como la plataforma para los trabajadores bajos entre 2 a 4 centímetros y la base elevada para la máquina debe ser entre 5 centímetros aproximadamente. Según el análisis de OWASP, la postura de la operaria de un PAN obtiene un nivel 2. Esto significa que no hay riesgo severo, pero sí posturas que al repetirse constantemente puede generar molestias. Por ello, se recomienda implementar mejoras ergonómicas en un futuro cercano. Ahora seguiremos determinando los indicadores.
Bueno, tenemos que la eficiencia física de 6,67% es menor al 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada 100 gramos de café utilizado para la preparación del café americano se genera un desperdicio de 6,67% y un aprovechamiento de 93,33%. Ahora, la productividad parcial de mano de obra. El resultado indica que bajo las condiciones actuales del puesto, la trabajadora puede producir aproximadamente 55,5 cafés americanos por cada hora hombre de trabajo. Bueno, a continuación tenemos los indicadores de materiales. Principalmente estas se distinguen en variables, como sería materia prima total del ingrediente, porcentaje de merma, la merma en gramos, tipo de merma y este tipo de detalles, ¿no?, de los materiales que se utilizan a la hora de hacer café. También tenemos los valores en gramos. Hemos sido lo más exactos posibles con medidas para dar un mejor resultado y tener datos más eficientes a la hora de poder compararlos y sacar un presupuesto, ¿no? Por ejemplo, materiales de materia prima total estaríamos en 250 gramos, la merma total sería 18 gramos y el porcentaje que representa la merma del producto en total sería de 7,2%. Y bueno, así, ¿no? Ahora continuamos con el tema de productividad total. En el tema de productividad lo hemos separado en diferentes conceptos que creemos que son importantes, como la producción por hora, horas de trabajo, perdón, por turno, producción total por turno, costo unitario, costo total, producción total y ese tipo de variables, ¿no? Y por supuesto les hemos asignado un valor respecto a lo que hemos podido hallar. Por ejemplo, en la producción por hora estaríamos con 55,5 cafés por hora. Las horas de trabajo por turno serían 8 horas. Producción total por turno serían de 444 cafés, que sería el turno de las 8 horas, por supuesto. El costo unitario 3,47, producción de costo unitario de 1.533, que sería la multiplicación de los cafés hechos en un turno por el costo unitario. Y todo eso, ¿no? Que son valores y al fin y al cabo que nos dan referencias más exactas de lo que podríamos hallar a la hora de construir una empresa o apoyar una empresa de estas. Propone una mejora para el proceso utilizando ITS. La estación 1 es la preparación del equipo de puesto de trabajo. Los problemas son la falta de una secuencia clara de verificación de la máquina antes del inicio, presencia de humedad o residuos en el portafiltro por ausencia de limpieza inmediata entre ciclos, y como solución establecemos un protocolo de alistamiento estandarizado, el cual incluye la verificación de temperatura con un manómetro, purgado y limpieza inicial del portafiltro. También reorganizar la zona de utensilios mediante un diseño compacto que mantenga los elementos en un radio accesible. La estación 2 es la dosificación y extracción del café. Acá hay variaciones en la cantidad de café depositada en el portafiltro, que esto puede estar por los métodos manuales, posturas incómodas durante el prensado por el tiempo de extracción, y como mejora se implementó un dosificador calibrado, el cual garantiza uniformidad en cada porción. En la estación 3, que es el completado del producto y entrega, el área de completado del producto presenta desorden y falta de estandarización, lo que obliga al operario a realizar desplazamientos innecesarios. Como método de mejora implementamos módulos organizados y claramente etiquetados para los complementos como tapas, azúcar, removedores y servilletas, de manera que el operario pueda acceder rápidamente a ellos. El balance de línea con el análisis de línea con el método RPW permitió ordenar las actividades según su importancia dentro del proceso, considerando su duración y la dependencia con las tareas posteriores. Esto ayudó a identificar cuáles operaciones influyen más en el flujo y distribuirlas de manera equilibrada. En conclusión, el estudio confirmó que el proceso funciona, pero tiene oportunidades claras de mejora. La operación crítica de preparación del portafiltro limita la velocidad del sistema y define el tiempo del ciclo. También se observó desbalance entre estaciones y algunos riesgos ergonómicos, especialmente de movimientos repetitivos y posturas. Las conclusiones recomiendan optimizar el método, mejorar la ergonomía, reorganizar el puesto, eliminar actividades innecesarias y equilibrar las estaciones para aumentar la eficiencia y así reducir un esfuerzo físico del trabajador.